Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir la palabra y de saber de que Él ha renovado la misericordia una vez más esta mañana para cada uno de nosotros. Quiero compartir la palabra del Señor hoy en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía: ¿no es este el hijo de José? Y le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguno de ellos fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él, pasando por el medio de ellos, se fue. Amén. La palabra de Dios dice que se levantó el Señor a leer conforme a la costumbre, pero en realidad este día iba a ser un día diferente, iba a salir de la costumbre, de la rutina, de la manera en que ellos se habían acostumbrado a leer la palabra y decir: bueno, lee la palabra, amén, listo, nos vamos a casa cada uno. Este día iba a ser un día diferente. Este día llegaba el día del cumplimiento de la palabra que el profeta había dado, que el profeta Isaías había escrito. Era el día del cumplimiento de la palabra de Dios. Y el cumplimiento siempre trae incomodidad a nuestras vidas. Cuando se va a cumplir la palabra, cuando se cumple en nosotros, ¿cuántas veces nosotros anhelamos que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas? Pero cuando se cumple, a veces no es de la manera que nosotros pensábamos, es la forma en que ellos pensaban, de una manera que iba a venir el Mesías, que iba a hacer tantas cosas. Sin embargo, aparece Cristo para hacer cumplir esa palabra, y dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron, porque era el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Esperaban otra cosa. Muchas veces nosotros, cuando viene el cumplimiento de la palabra, nosotros también esperamos otra cosa, y no es lo que nosotros esperamos, sino lo que Dios dice que se va a hacer. En verdad, acá todo lo que el Señor anuncia y dice que va a pasar son cosas buenas, son cosas maravillosas que Dios había tenido preparadas, que Dios lo envió a Jesucristo para que se cumpla. Y cuando el Espíritu del Señor dijo: Él está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. No eran malas noticias, eran buenas noticias, eran lo mejor que el pueblo podía esperar, era lo mejor que Dios podía enviar a la tierra: libertad a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino Jesús. Pero la gente en la sinagoga se llenaron de ira, se enojaron con él por los ejemplos que él les puso. Pero qué bueno es poder aceptar la palabra de Dios y decir: bueno, si él vino a hacer eso, que él haga esto en mi vida, en este día. Que el Espíritu del Señor que está sobre él
pueda tocar nuestra vida, pueda tocar nuestro espíritu, nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y nunca volverá vacía, sino que va a dar el fruto para lo que ha sido enviada y va a ser prosperada. Dice que lo sacaron para despeñarlo, para nosotros acá que conocemos las montañas, despeñarlo sería empujarlo para abajo, para que se derrumbe, se vaya abajo. Pero él salió pasando por medio de ellos, se fue, es una palabra impresionante. Él vino para hacer algo, una obra grande en medio de ellos, y ellos lo corrieron, ellos lo querían matar, y pasando por medio de ellos se fue. Qué tremendo. Él se fue y quizás nunca ellos pudieron tener una nueva oportunidad de encontrarse con Él. Que Dios nos ayude a no dejarlo ir y poder decir como aquellos hermanos que iban a Emaús y decían: quédate, Señor, que se hace tarde, quédate con nosotros, revélate a nosotros. Y dice que cuando Él partió el pan, sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Qué bueno que nosotros podamos decirle: quédate, Señor, con nosotros, no te vayas en este día, quédate con nosotros, abre nuestros ojos para poder reconocerte. Que sea un día de victoria, un día de bendición, en el nombre de Jesús, que esta mañana usted pueda recibir la bendición de Dios. Muchas gracias le doy al Señor por esta oportunidad que me da en este día, en el nombre de Jesús. Amén.